Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom para todos. Estamos en transmisión en vivo y se ha escuchado todo lo que ustedes están diciendo aquí. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por transmisión en vivo, por Instagram. Y como cada Shabbat, les deseamos todos un... ¿No se escuchó? Pueden tomar asiento. Bueno, damos nuevamente la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por la transmisión de Instagram en vivo. En esta parashá, cuando salgas a la guerra, Kitetse, esta parashá la tocaba llevar nuestro hermano Giovanni de Turgua, pero lamentablemente con lo que pasó con su suegro, que pasó a otro plano, le damos fortaleza desde aquí, desde Bellacob, a Giovanni, a toda su familia y a toda la gente de Turgua, para que Hashem les dé consuelo en este momento a todos ellos. También saludamos a nuestra congregación allá en los Altos Mirandinos, a la congregación de Guarenas, a La Guaira, también a la congregación de La Guaira, a las personas que nos ven de distintos lugares de aquí de América, sobre todo de Brasil, que tenemos muchos seguidores, de Argentina, de Chile, Uruguay, de Ecuador, de Perú, de Colombia, que también nos han escrito, de México, parte de Centroamérica, España, Italia, nuestras hermanas que están en Italia, y de distintas partes del orbe que a veces recibimos saludos de cada uno de ellos. Vamos a poner esta parashá en manos del Eterno. Avinu Malkeinu, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu hermosa palabra, por tu Torah, que cada día nos instruye, nos acerca a ti, nos da la vida eterna. Gracias por Mashiach Yeshua, que está en nuestros corazones, para que tú puedas habitar en medio de nosotros, Hashem. Que esta parashá pueda tocar las fibras más profundas de nuestro ser y pueda hacernos recapacitar, corregir y cada día perfeccionarnos para estar delante de ti. Por los méritos de Mashiach Yeshua, amén y amén. Bueno, esta parashá es la parashá que más mandamientos o misbot tiene de todas las parashot. En total serían 74 mandamientos que tiene nada más esta parashá. Esta es una parashá que da palo porque es una parashá que toca las distintas categorías para la vida de nuestro pueblo Israel, la vida de nosotros, la vida del hombre. Toca puntos judiciales, puntos conyugales, de convivencia con el prójimo, con el vecino, con las familias, códigos de guerra también, de batalla. Y hay algo importante con respecto a la día de hoy, que comienza diciendo cuando salgas a la guerra.
Y realmente todos los días nosotros salimos a batallar. Todos los días nosotros salimos a conquistar. Salimos a pelear la batalla, por así decirlo. O como dicen por ahí, el que ha peleado la buena batalla. En tratar de cumplir los mandamientos de Hashem. Hacer las cosas agradables para Él en nuestra vida cotidiana. Como en nuestra vida cotidiana, en las cosas que comúnmente nosotros hacemos. Muchas personas religiosamente o que son muy religiosas pretenden de que todo es religioso y cuando se enfrentan a las cosas comunes del diario vivir empieza una disyuntiva en su vida porque se dan cuenta que la vida cotidiana tiene sus pruebas como tal. Y a veces no saben distinguir entre ser o muy religioso o piensan que por las cosas cotidianas de la vida te estás olvidando de Hashem. De Hashem no nos podemos olvidar porque Él está en todo. Incluso cuando estamos pecando, cuando estamos errando, Él está en todo. Él lo sabe todo. Lo que pasa es que nuestra mente finita quiere humanizar, quiere limitar a Hashem. Y muchas veces nos equivocamos en cuanto a eso. La vida del hombre no puede ser una vida religiosa. Diga, no puede ser una vida religiosa. Porque la religión está llena de dogmas. Y muchas veces esos dogmas crean peso, crean cargas en la vida del creyente. ¿Cómo así? Porque el creyente muchas veces se siente culpable de todo. Diga culpable. Y al sentirse culpable de todo, piensa que muchas veces se equivocó y está errado y está mal porque la religión lo acusa, porque se siente religioso o porque siente que hay un peso dentro de su vida. Nosotros tenemos una intimidad con Hashem. Nosotros tenemos una comunicación constante con Hashem. Nosotros tenemos un wifi en todos lados con el Eterno. Ay, sí se ríen, no, ahí sí se conectan rápido. ¿Por qué? Porque la comunicación de cuando es religiosa piensa que es o cuando está en el lugar íntimo en su hogar o cuando en la sinagoga. Y ese no es el debe ser. El debe ser es que el hombre entienda que es un santuario donde quiera que va. Amén. Ahora, ¿cómo ser un santuario y lidiar con todas las cosas cotidianas de la vida? Porque cuando usted se le sale, no voy a decir el viejo hombre, pero cuando usted está en una cosa cotidiana de la vida y el carácter es probado, pregunto, ¿está Hashem fuera de eso? Pero nosotros pensamos que sí. Aquí contestamos que no. Pero en la prueba pensamos que sí. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el carácter. Tenemos el libre albedrío desde el principio de la creación para escoger entre el bien y el mal. Y el hombre pecó y comió de ese fruto para saber lo que era bueno y para saber lo que era malo. Y a raíz de eso vino la muerte, porque la muerte era la solución a esa desobediencia. La lucha del hombre con el Yetzer Hará, con esa tendencia al mal, esa tendencia a desobedecer, es la lucha cuando vayas a la guerra.
Y se nos dice al principio de esta porción, de esta parashá, que vas a tener botín en la guerra. O sea que cuando nosotros luchamos vamos a tener botines. ¿Sí? Vamos a luchar por cosas y vamos a conquistar cosas. Cosas de este mundo terrenal. Ojo. Usted va a conquistar en su trabajo, va a conquistar un sueldo, va a conquistar premios, qué sé yo. Los que estudian también, buenas calificaciones, que van a pasar materias. Las amas de casa también conquistan cuando luchan en sus hogares, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción de una mujer cuando termina de limpiar? Contemplar toda la limpieza, ¿verdad? Contemplar, sentarse un momento o meditar en el umbral de la puerta y decir, qué limpio me quedó, qué bello. Y en eso pasa el marido, pasa los muchachos y empiezan a ensuciar. Y los empieza a regañar y decir, bueno, vale, yo acabo de limpiar, ¿no? Pero es una recompensa que también tiene el ama de casa. Mujer virtuosa. ¿Cuántos hombres no añoran tener una mujer virtuosa en su hogar? Porque es el complemento para que un hogar pueda funcionar adecuadamente. Láncele flores a su esposa. Siempre. El hombre tiene que hacerlo siempre. Cada quien tiene su función, cada quien tiene sus luchas. El hombre tiene que salir a batallar para llevar el pan a su hogar, para llevar el sustento a su hogar. Esa es la labor del hombre. La labor del hombre es luchar, bregar. Ahora, esas recompensas, esos botines, muchas veces pueden venir del mundo y pueden venir contaminados, diga contaminados. O que no están, por así decirlo, bendecidos por el Eterno en su momento. Y Hashem nos muestra a través de esta parashá lo que es el dominio propio. Diga dominio propio. Al hombre que batallaba le era permitido tener a una cautiva y tomarla para sí, pero tenía unas ciertas condiciones. Tenía que tenerla en su casa, raparle el cabello, con todas sus ropas andrajosas, por decirlo así, que guarde luto durante un mes, escucharla llorar durante un mes. Y si después de ese lapso de tiempo el hombre aún quería estar con esa mujer, entonces ya le era permitido. ¿Qué nos muestra Hashem en esta prueba, por decirlo así? Que el hombre debe tener dominio propio antes de casarse. Amén. Sea por primera o sea por segunda vez. Que si el hombre o la mujer van a tener a su pareja, tienen que tener un tiempo de dominio propio. Porque las parejas que no se controlan y están juntos de una vez, entonces que después se dan dando cuenta que, ay, pero yo pensé que era diferente. En cierto modo, Hashem está mostrando ahí que tienes que tener el dominio propio. No te dejes llevar por tus impulsos, sino que observa. Analiza. Y si después de un tiempo prudencial tú ves que aún quieres a esta persona, o sea que si el hombre veía que la mujer lloraba y lloraba de una forma horrible, él sabe que cada vez que esa mujer llore va a ser así. Porque a lo mejor en ese lapso de tiempo la mujer iba a mostrar todo su carácter. Porque estaba de duelo, porque estaba brava, porque estaba ahí cautiva.
No sabía qué iba a pasar. Iba a mostrar todo su carácter. A veces cuando me ha tocado dar charlas sobre parejas, siempre es bueno lanzar una concha de mango. ¿Por qué? Porque no puede ser una pareja todo el tiempo, mi amor, te quiero, mi vida, y todo es bonito, porque así todo es bonito. Cuando las personas están enamoradas, todo es bonito, todo es lindo, se dicen cositas lindas, incapaz de contravenir, de darle la contraria con una idea, incapaz en ese momento de enamoramiento. Sí, mi amor, lo que tú digas, sí, vamos, ajá, hagamos esto. A lo mejor la novia o la pretendiente le dice, vamos a pasear al centro comercial a ver tiendas. Y el hombre detesta hacer eso. Pero el hombre, ¿qué le dice? Porque está enamorado en ese momento. Vamos. A mí me encanta hacer eso. ¿Ah? O que el hombre le diga a la mujer, mira, hay un partido de fútbol importantísimo. Me acompañaría a saberlo. Y ella no le gusta el fútbol. Porque no lo entiende primeramente. Y ella le dice, claro, a mí me encanta. A mí me encanta el Barcelona y él es del Real Madrid. Sí, sería un problema eso. Pero cuando yo me refiero a la concha de mango, es porque a veces hay que crear una situación para que el carácter sobresalga, para que salga el verdadero yo, la verdadera intención de la persona que tienes allí. El dominio propio debe ser probado en nuestras vidas. Y qué difícil es para el hombre tener dominio propio. Es muy complicado. Pero eso es práctica, diga práctica. Cuando uno tiene hambre, inmediatamente quiere comer. Si usted se sienta a almorzar, usualmente, y le pone un plato con una comida exquisita, y usted con hambre, el cerebro te dice, come, de una vez. Pero el creyente sabe que tiene que hacer un dominio propio en ese momento. Y tiene que abstenerse de su impulso natural, de su impulso de carne, que es inmediatamente comer. El que es temeroso de Hashem hace una pausa, se abstiene, retiene ese impulso que quiere comer en ese momento y bendice al Eterno por esos alimentos. Amén. Cuando Moshe fue probado y lamentablemente falló al decirle que le hablara a la roca y no que la golpeara, es porque Hashem constante, estamos hablando de Moshe que ha pasado todas las pruebas, todo lo que usted se puede imaginar, que Hashem lo ha usado para hacer las grandes señales, y sin embargo Hashem aún le seguía colocando pruebas. ¿Qué quiere decir esto? No importa la edad que tengas, no importa los años que tengas de ministerio, no importa los años que tengas de creyente, Hashem siempre te va a probar tu dominio propio. Y todo el dominio propio es para bendecir a Hashem primeramente. Amén. Y esta parashá que nos habla de tantos mandamientos, nos dice de tantas cosas que no se deben hacer, de las cosas que te debes de abstener. Y si hay algo difícil para el hombre, es abstenerse. Porque por lo menos Rav Shaul,
Rab Saúl y mucho, bueno, de ahí vienen los clérigos y todo lo demás, cuando dicen no te cases. Qué sabio es Saúl. No, mentira, es una broma. El Rab Saúl les dice no se case, y de ahí agarran ese extracto para los que son sacerdotes, curas y todo lo demás, para seguir el camino de Dios. Porque muchos piensan que estando sin matrimonio puedes hacer mejor el trabajo para Hashem. Sí y no. No cuando hay contienda con tu pareja. No cuando es un yugo desigual. No cuando no van en la misma dirección. Sí cuando van en la misma dirección. Sí cuando es un yugo adecuado. Y sí porque los dos son bendición y una sola carne. El camino del creyente sigue teniendo pruebas día a día. Va desarrollando, se va perfeccionando para estar delante del Eterno. En esta parashá que nos habla sobre adulterio, nos habla sobre cómo debo tratar a mi prójimo, sobre cómo tengo que hacer justicia, sobre cómo no debo mezclar cosas que no se deben mezclar. No mezclar las semillas, no mezclar los tejidos, porque Hashem está enseñando dominio propio. Hashem está enseñando a separar, diga separar. Las mujeres todos los Shabbat, cuando hacen la masa de la jalá, ¿verdad? Que tienen que hacer una separación. Tienen que quemar un poquito de la masa para que sea santificada toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos abstenemos para bendecir al Eterno, estamos santificando toda la situación que está delante de nosotros. Amén. Si una pareja o si unos novios van a estar juntos y son creyentes, ¿verdad? Y aún no es el tiempo, ¿pueden bendecir a Hashem? No, ¿verdad? Pues no va a bendecir al Eterno en medio de un pecado, aunque hay algunos que tienen cara dura, que agarran lo ajeno y dan gracias al Señor por las dádivas. ¿Ah? Porque el hombre tiende a contaminar lo que muchas veces tiene que ser una bendición. El hombre tiende a equivocarse por no tener dominio propio. Y tener dominio propio implica muchas cosas. Por lo menos tener dominio propio no es solamente abstenerte de algo, controlar tus impulsos, sino también saber esperar la respuesta de Hashem. Amén. ¿Y saben qué es difícil para un creyente? Saber esperar la respuesta de Hashem. Porque cuando las parejas o la persona que está buscando pareja, por no tener paciencia, lo primero que ve es lo que dice gracias a Hashem. Y después se equivoca y también da gracias porque Hashem no permitió que siguiera mal la situación. Pero ¿por qué no se pudo abstener antes? ¿O es que Hashem le habló al principio y después le volvió a hablar? Primero le dijo que sí y después le dijo que no. Pregunto. Entonces cuando tomamos malas decisiones,
es porque no tenemos dominio propio y porque no esperamos la respuesta de Hashem. ¿Sí están conmigo? Sí. Los veo atentos, pero los veo como mirándome así como que ajá. Ajá. Entonces, el camino del creyente y del mesiánico, hablando de nosotros que estamos siendo insertados dentro de la Torá, muchas veces está lleno de pruebas, está lleno de controversias con respecto a la identidad que debemos tener como creyentes judíos bajo la luz y perspectiva de Mashiach Yeshua. Amén. Nosotros debemos estar claros en la línea que seguimos y cómo la seguimos. Porque no puede ser, si usted tiene años de creyente, que aún dude si es judío o no es judío. Si aún no sepa qué es el judaísmo como tal. Porque nosotros estamos en una comunidad judía, bajo lineamientos judíos. Y tratamos de cumplir los mandamientos que están escritos en la Torá. Pero siempre con una perspectiva y la luz de Mashiach Yeshua. El enviado, el ungido. Sí, que muchos van a criticar la línea que tenemos. Claro que sí. Yeshua no lo está diciendo. Hoy lo estábamos leyendo en Mateo capítulo 5. Dice, muchos los van a vituperar, muchos los van a señalar, muchos los van a acusar, muchos se van a burlar de ustedes. ¿Y qué es lo que está diciendo Yeshua? Y de los profetas no lo hicieron, anteriores a ustedes. Y estamos hablando de los profetas que recibían palabra del Eterno para corregir a reyes, a príncipes, a jueces, a líderes, al pueblo mismo de Israel, pero con una palabra dura. Pero era dura ¿por qué? Porque estaban en desobediencia. Y si hay algo que tiene el hombre, es que le da rabia cuando le dicen la verdad en su cara. Y se duele. Y hay muchos que actúan prepotentemente, actúan con agresividad. Otros se victimizan. Pero realmente la actitud que debemos tener cuando vimos una palabra recia porque estamos en desobediencia es humillarnos, arrepentirnos, corregir nuestro camino. Porque Hashem nos ama y nos está dando una palabra fuerte para corregir nuestro camino. Así que cuando usted vea que uno de los líderes de la comunidad, el rabino o los distintos morín, que dan una palabra muchas veces que te comprometa o que sientas que es fuerte, recíbela del Eterno. Porque Hashem te ama, nos ama, y me incluyo allí también, para corregirnos y perfeccionarnos. Porque Él es santo y quiere un pueblo santo. Y nosotros nos debemos sentir alegres cuando Hashem nos corrige. ¿Por qué? Porque Hashem nos está santificándonos para poder santificarlo a Él y poder ser uno con Él, un solo pueblo con Él. Y eso es lo que realmente debemos ver muchas veces cuando hay una palabra de corrección. Esta parashá tiene tantos mandamientos que podríamos estar aquí mucho tiempo. Y no se puede. Yo estoy tratando de dar algunos lineamientos principales de esta parashá. Pero realmente mi punto central el día de hoy
es que vamos a escuchar la explicación de esta parashá, parte de la parashá anterior y parte de la parashá que viene del más grande, de Mashiach Yeshua. Amén. Los que han estudiado la parashá, ¿cuántos han estudiado la parashá de esta semana? Amén. Sí, amén. O sea, que yo vine fue a dar un resumen. Pues aquí lo que hay es pura hojilla. Aquí todo el mundo está afilado. ¿Ah? Ya todo el mundo sabe de la parashá. ¿Correcto? Más de uno se quedó en la semana preguntándose, oye, vale, mira lo que hice y cómo habla sobre cuando te consigues un ave con sus polluelos y cómo tienes que apartar al ave madre y agarrar los polluelos, porque Hashem muestra que nosotros debemos tener misericordia, diga misericordia, y nosotros debemos ayudar para que el entorno que nos rodea de la creación pueda seguir, no destruir la creación. ¿Sí? Claro, estamos en un tiempo en que si usted le hace algo a un perro, la sociedad defiende más a un perro que matar a un niño. ¿Sí? Desprecian la vida de un niño. Defienden a un perrito o la vida de un perrito que tuvo un accidente o algo por las redes de una forma vehemente. Y si alguien maltrata a un animal, bueno, ni se diga, pues. O sea, ese es el peor criminal que hay en este mundo, conocido por las redes sociales. El peor criminal. Pero cuando hablan de aborto, que es la vida de un ser humano, eso no tiene importancia en comparación con el maltrato de un animal. Imagínense lo que hemos llegado como sociedad. Pero Hashem nos muestra que el hombre se debe alimentar y hay una cadena alimenticia. Hay muchos que se meten a vegetarianos, a veganos, y creen que ese es el camino. Cada quien quiere seguir un camino, pero el verdadero camino es la Torá. No nos olvidemos de eso. Cada cosa que usted haga en su vida, cada cosa que usted esté, tanto alimentación como ejercicio, como vida normal, cotidiana, todo usted lo tiene que pasar por el filtro de la Torá. Y en los tiempos de Mashiach, en la vida, en este mundo físico, había grandes enseñanzas de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, y eran muchas enseñanzas. La gran luminaria del hedonismo como tal, las filosofías griegas que imperaban en ese momento, los pensamientos que prácticamente estaban cambiando el mundo hasta el sol de hoy. Está ese pensamiento que ha cambiado el mundo desde aquella época. El imperio más grande de ese momento, que era el imperio romano, tanto militar como judicialmente, porque ellos fueron los que hicieron la parte judicial, de juicio, de leyes y todo lo demás. En ese momento aparece Mashiach Yeshua como una luz, como un faro, para enseñar a su pueblo lo que son los mandamientos. Y Yeshua tenía un verbo, tenía una palabra tan hermosa que podía corregir y la gente riéndose. Que la gente podía tener temor, pero al mismo tiempo podía tener la seguridad de que la diestra de Hashem estaba sobre ellos. Amén. Que podían ver desnudo su enfermedad, pero que a la misma vez tenían una palabra de sanidad. Amén. Muchos de los moré
Muchos de los que enseñamos o tratamos de enseñar o que hemos tenido la responsabilidad y nos ha tocado la responsabilidad, nuestro anhelo y lo más profundo de nuestro corazón es tener un porcentaje de la enseñanza de Mashiach Yeshua. Y si hay algo tremendo de la enseñanza de Mashiach Yeshua, es que Él tocaba los corazones porque la obediencia y la palabra en obediencia era tal, la sujeción a su Padre era tal, que Él solamente hablaba palabra del Eterno, que tocaba el corazón. Si usted quiere dar una enseñanza, si usted quiere mostrar una enseñanza a sus amigos, a su familia, esté en obediencia. Porque cuando usted está alineado con el Padre a través de Mashiach Yeshua, la bendición sale de sus labios. Y todo lo que pronuncian sus labios es bendición. Amén. Dígase amén con fuerza. Entonces yo quiero que por favor me acompañen a escuchar al Maestro, a escuchar a nuestro Mashiach. Yo creo que en este momento, cuando vayamos a leer esto, lo hagamos con un sentido de que estemos escuchando a Mashiach Yeshua, porque esto que vamos a leer es la parashá anterior, esta parashá y la parashá que viene, como una interpretación y una enseñanza directamente de Yeshua. Amén. O sea, hoy tenemos el privilegio, bueno, lo hemos tenido, pero hoy le quiero dar trascendencia a esto, de que vamos a escuchar la parashá anterior, esta parashá y la parashá que viene, enseñada por el mismo Mashiach Yeshua. Amén. ¿Preparados? Amén. Bueno, póngase los cinturones. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Y vamos a ver la introducción que tiene Mashiach Yeshua. Y no voy a hacer pausas. La voy a leer tal cual como si la estuviésemos escuchando todos. ¿Ok? Mateo capítulo 5, del 1 en adelante. Al ver las multitudes subió al monte y cuando se hubo sentado se acercaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Eterno. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra.
Porque si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará ni una yod, ni un trazo de letra de ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y cualquiera que le diga a su hermano imbécil quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga tonto quedará expuesto en el infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y cualquiera que se case con una repudiada, adúltera. Oíste además que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Hashem, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni hacia Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures ni por tu cabeza, pues no puede hacer blanco o negro un solo cabello.
Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto procede del maligno. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tenéis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda qué hace tu derecha, para que si tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no parloteéis como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando estéis ayunando, no seáis como los hipócritas, que desfiguran sus rostros sombríos para demostrar a los hombres que estáis ayunando. De cierto os digo, ya están recibiendo toda su recompensa. Pero cuando tú ayunes,
úngete la cabeza y lávate el rostro, para que no parezca a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones irrumpen y hurtan. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no irrumpen ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más lo serán las tinieblas mismas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Hashem y a Mamón. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede aún afanarse añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de ellos. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino y la justicia del Eterno, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no consideras la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Oh, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió cuando Yeshua terminó estas palabras, que las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Baruch Hashem. Demos un aplauso al Rey de Reyes. ¿Por qué quise leer todo el contexto completo? Porque mayormente la enseñanza de este sermón, conocido como el Sermón del Monte, es tan rica, es tan poderosa, es tan abundante, que muchas veces se tiene que enseñar por partes. Pero si hay algo maravilloso de este Sermón del Monte, es leerlo en toda su totalidad. Porque puedes sentir las palabras de nuestro Mashiach enseñando a una gran multitud necesitada, perdida, desorientada, sin identidad. Y cómo Yeshua les da una identidad. ¿Sabes lo que te da la identidad? La obediencia a la palabra del Eterno. Y cuando somos obedientes a la palabra del Eterno, estamos siendo el rostro del Eterno. Muchos cuando sienten que no tienen una identidad judía, mesiánica, o que no se sienten, es porque aún no han entrado en la obediencia de los mandamientos.
Porque cuando usted aprende a obedecer los mandamientos, usted empieza a proyectar, a reflejar la luz de Hashem, de la Torah, en su vida. Y eso le da una identidad. Ahí no van a decir va cualquier persona, ahí van a decir, mira, ahí va una persona temerosa de Dios. Que puedas ir a cualquier sitio y que te puedan reconocer y decir, oye, tú tienes algo especial. Tú me podrías decir que ese algo especial que tienes. Es que yo veo algo diferente en ti. ¿A usted no le ha pasado? ¿A usted no le ha pasado que le han dicho, y no por su cabello, o sus lentes o algo que tenga por encima? Yo quise, o los místicos que dicen, oye, que tú tienes un aura diferente. ¿Ah? Tú tienes como una energía diferente. ¿Qué tienes tú? Es que cuando tú entras a un lugar, ese lugar se tiene que llenar de la presencia del Eterno. Claro, no te vayas a meter a lugares inmundos y cosas, pensando como muchas doctrinas que enseñan, no, es que hay que irse a la discoteca, hay que irse hasta los prostíbulos, imagínense. Hay que ser prudente. Somos la luz del mundo. Pero somos la luz del mundo porque Mashiach es la luz del mundo. Y cuando nosotros tenemos a Mashiach con nosotros, podemos entonces reflejar esa luz del mundo. No crea que usted es luz del mundo porque cumple mandamientos. No. Nosotros somos luz del mundo porque reflejamos la obediencia a los mandamientos del Eterno. Nosotros somos reflejo de los mandamientos del Eterno. La parashá del día de hoy, quítese, que nos dice cuando vayas a la guerra y nos da todas estas instrucciones y nos da todos estos misbot, es para poder ser perfeccionados delante del Eterno. Y Yeshua, cuando da esta enseñanza del monte, da una enseñanza para ser perfectos delante del Eterno. Y qué hermosa es la forma en que Yeshua nos las dice. Qué hermosa es la forma en que Yeshua nos enseña cómo cumplir los mandamientos. Cómo Él eleva mucho más allá. Porque Él está abriendo un portal espiritual, un portal del corazón, que el mandamiento no solamente es del mundo físico, porque los poblados, la gente de ese momento, pensaban que solamente era lo que el hombre ve. Por eso Él contiende muchas veces con los fariseos, porque se hacían ver, trataban de ver, de mostrar lo que los demás dirán. Pero Hashem, que conoce nuestros pensamientos y lo más profundo de nuestro corazón, sabe lo que hay allí escondido. Sabe el pensamiento que tenemos. Sabe la forma en que pensamos. Sabe todo lo que guardamos en nuestro corazón. Todos nos acartonamos y creemos ser hombres de justicia, mujeres de justicia, mujeres rectas, hombres rectos cuando cruzamos el umbral de la sinagoga hacia adentro. Pero solo Hashem sabe cómo nos comportamos cuando pasamos esa puerta hacia afuera. Hashem sabe muy bien lo que hacemos escondidos en nuestra habitación. ¿Qué es lo que vemos a escondidas? Hashem sabe qué es lo que ven nuestros ojos. Por eso es que nos enseña Mashiach Yeshua que los ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. ¿Qué ilumina realmente nuestros ojos? ¿Qué proyectan nuestros ojos realmente? ¿Con qué intenciones miran nuestros ojos normalmente? Ser la luz del mundo, escucha bien lo que le voy a decir. Ser la luz del mundo. ¿Cuántos quieren ser la luz del mundo? Amén.
Hay poquitos. ¿Cuántos quieren ser la luz del mundo? Entonces usted tiene que estar dispuesto a ser consumido, a ser quemado, a pasar por fuego. Porque para tú poder ser luz, para que nosotros podamos ser luz, Hashem debe quemar todo lo impuro para que esa luz hermosa pueda proyectarse y alejar la oscuridad. Porque donde hay luz, la oscuridad se aleja, se va. O sea que podríamos decir que todo es oscuridad. Pregunto. Y si no hay oscuridad, ¿cómo podríamos ver la luz? La oscuridad tiene que existir. La oscuridad está allí. En la creación, en Bereshit, Hashem nos enseña que Él hace una separación entre la luz y las tinieblas. O sea que toda persona que ha estado en tinieblas, vino la luz admirable de Mashiach y alejó las tinieblas de tu vida para que tú seas luz. Amén. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando estábamos perdidos, siendo creyentes, ¿en qué forma deberíamos obedecer? Hemos llegado hasta el día de hoy a los caminos de la Torá. Para que la Torá sea una luz como creyentes. Escúchenme bien lo que le estoy diciendo. Como creyentes, para saber cómo obedecer, agradar y perfeccionarnos para el eterno. Miren la dicha que tenemos como creyentes, que hemos pasado por distintos lugares, hemos pasado por distintos credos, por decirlo así, para llegar hoy a la luz de la Torá que fue entregada por el Eterno mismo a nuestro pueblo Israel, que hemos sido insertados dentro de Israel, que hemos sido insertados dentro de las promesas, que hemos sido insertados dentro de los pactos para santificarnos, para que hoy podamos decir: Hashem, tú eres santo y tú nos has hecho santos para ti. Amén. Y cuando el pueblo de Israel está recibiendo esta Torá, es lo mismo que nuestro pueblo de Israel estaba recibiendo ese mensaje hermoso del sermón del monte de Mashiach Yeshua. Dando una luz, dando una interpretación, elevando la Torá, magnificándola. Porque si el hombre pensaba que haciendo un acto en el mundo físico ya estaba en pecado, Yeshua estaba diciendo que en el mundo espiritual, en el mundo del pensamiento, en lo más profundo de tu espíritu, en lo más profundo de tu corazón, si ahí pecares, ya lo estás pecando delante del Eterno. O sea que si la Torá fue dada en el mundo físico, Yeshua la está dando en el mundo espiritual y está dando esa apertura. Está viviendo ese portal espiritual. Cuando muchas veces pensaban que una persona estaba siendo desobediente y era maligna y porque era tan malo, Yeshua nos enseñó que muchas veces esa persona estaba poseída por espíritus malignos. Y hay muchos creyentes que hasta el día de hoy tienen un pecado oculto porque hay un espíritu maligno aún allí aferrado. Hay muchos creyentes que dicen: aún no puedo superar esto, aún no puedo superar esto, y lucho y lucho y no puedo y no puedo. ¿O cuántos se han sentido que no pueden salir, que sienten que tropiezan con la misma piedra, como dice la canción?
Y siente que se vuelven a equivocar y se vuelven a equivocar y se vuelven a equivocar y vuelven a errar y vuelven a errar. ¿Ah? Dice Isaías 58 que el verdadero ayuno no es que tú te muevas como un junco o que hagas oraciones así o que te des latigazo o que castigues tu cuerpo o que pases hambre por pasar hambre. O que muestres cara demacrada como nos enseña Yeshua. El verdadero ayuno es romper cadenas. El verdadero ayuno es romper lo que te está atando a un pecado que constantemente estás cometiendo. Porque déjeme decirle que el ayuno sí rompe las cadenas. Y si no puede con un ayuno, haga 2. Haga 3. Daniel estuvo 21 días ayunando, orando fuertemente. Nos dice la palabra que había un cielo de bronce que no dejaba que las oraciones llegaran al Eterno. Y obviamente esa enseñanza o eso que nos describe es algo que muchas veces le pasa al creyente. Y ojo, estamos hablando del gran profeta Daniel. Hay que tener dominio propio para entender que la respuesta de Hashem muchas veces puede demorar. Pero también hay que ser astuto, como dice la palabra. Porque el reino de los cielos es de los valientes y de los astutos. No de los que se duermen en un chinchorro. Es de los valientes. Y si usted es valiente, sea valiente también en la oración. Y si algo no tiene respuesta, oye, si le doy esa llave, entonces van a tener la respuesta. Bueno, pero se la voy a dar. Pregúntale al Eterno por qué la respuesta está tardando. Porque muchas veces puede ser que el Eterno tenga un tiempo, pero también puede ser que hay algo que está impidiendo que el Eterno abra la puerta de la bendición. Puede haber un pecado oculto, puede haber algo en tu vida que está impidiendo, o una situación, o un vecino, o una brujería, o algo que te echaron, por decirlo así. Muchos creyentes son de esos creyentes livianos, diga livianos, que piensan que haciendo una oración, por la sangre de Yeshua, ya soy libre y no tengo nada malo. ¡Plum! Ya, yo tengo que ser libre. Ya yo no tengo que tener ninguna situación. Piensan que ya diciendo esas pocas palabras, ya está listo. Y entonces, ¿qué es luchar? ¿Qué es ir a la guerra entonces? ¿Acaso esos valientes, esos hombres que tenían que ir a la guerra, no tenían que echar espadazos y protegerse con el escudo y saltar y brincar para un lado y esquivar una flecha, ir a pelear, a guerrear? ¿Ah? Montar a caballo, luchar, pelear, dar puño, correr. No tenían que hacer eso. Y nosotros pensamos que sentados, diciendo 2 o 3 palabras, ya vamos a estar libres de todo. ¿Qué tipo de creyentes somos? Creyentes light, flojos. Eso es lo que somos. Debemos luchar, debemos orar, debemos tener callo en las rodillas. Si usted no tiene marcas en la rodilla, preocúpese. Si usted ora de la misma manera todos los días, preocúpese. Si usted repite las mismas palabras todos los días, preocúpese. Si usted no sabe cuál es el pecado oculto o la maldición oculta que puede estar escondida en su hogar, en su vida, preocúpese.
Porque usted no está luchando como debe luchar. Porque usted no está batallando como debe batallar. Hashem no hizo un pueblo para que esté todo el tiempo mirando hacia el piso, sintiéndose culpable y sintiendo que es un perdedor, un creyente perdedor. Usted no es un creyente perdedor. Usted es un creyente victorioso. ¿Por qué? Porque Hashem nos dice que Él nos ha dado la victoria. Hashem nos ha dado la victoria. ¿Y cuál es la victoria del creyente? La victoria del creyente es luchar, pelear, confiado en que Hashem te ha dado la victoria. Pero Hashem no te ha dado la victoria para que tú te quedes sentado y decir, la sangre de Yeshua tiene poder y Él me libra de todo mal. Amén, y a dormir. Eso es lo que hacen muchos creyentes. Oren por sus líderes. Usted no sabe la batalla que tienen sus líderes muchas veces. Sus líderes están siendo probados, con temores, con miedos, atacados en sus hogares. Tienen lucha, porque los líderes muchas veces tienen que cargar, valga la redundancia, las cargas de la congregación. Y saben que es difícil para un líder muchas veces dar palabra del Eterno padeciendo pruebas. Pero los líderes somos instrumentos. Y la labor de un líder es decir la palabra o soltar la palabra de Hashem. Amén. Siempre basada en la Torah. No palabras como palabrería, como nos dice Mashiach Yeshua. No haga como los gentiles que van a hacer una oración y eso es bla, 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 y adornan, y adornan, y adornan, y adornan, y no van como al grano. No adulemos las situaciones. Porque el mismo Mashiach nos está diciendo, no adules. Porque Hashem sabe tu necesidad. Amén. ¿Cómo usted le pide la necesidad a Hashem? ¿Cómo usted pide realmente la necesidad a Hashem? Usted se la pide pensando que Él no sabe lo que usted necesita. ¿Usted cree que Hashem, siendo un Padre amoroso como nos enseña Mashiach Yeshua, no va a saber qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Usted cree que Hashem no va a querer complacernos y no va a querer ayudarnos y no va a querer darnos lo que necesitamos? Claro que sí. Él lo da todo. Él lo que espera de nosotros simplemente es que seamos obedientes. Amén. El secreto, la llave de la oración para tocar el corazón de Hashem es reconocer que Él es el Rey soberano sobre nuestra vida. Amén. Y cuando usted reconoce que Él es el Rey soberano sobre su vida y que no es usted el que manda su vida, sino que usted es un administrador de lo que Hashem te ha dado, entonces pídele a Hashem ser un buen administrador de todas las bendiciones que Hashem te va a dar de ahora en adelante. Cierra sus ojos un momento. Quiero hacer una oración y que todos nos unamos a esta oración, por favor. También a los que nos están viendo en la transmisión. Oh Padre, tu palabra es poderosa.
Tu palabra es una espada de fuego que rompe toda cadena de maldición. Creemos que tú nos has dado la victoria y que tú estás con nosotros. Y más aún, que la hueste de Malachim, de ángeles, están alrededor de nosotros constantemente. Pero tú también nos has mandado a salir a la batalla, a pelear en esta vida. Y en estos momentos yo te quiero pedir, Eterno, que tú muestres en nuestros corazones a cada uno de nosotros si hay algo que está impidiendo tu bendición sobre nuestras vidas. Si hay algún tipo de maldición en nuestras vidas por herencia, por maldiciones familiares, si hay algo dentro de nuestro hogar físico que está causando una maldición, escasez, problemas en nuestro hogar. Si hay algo en nuestra vida que está haciendo que el miedo, que está haciendo que el temor invada nuestros pensamientos. Si hay algo en nuestra vida que impide que muchos corazones puedan conseguir una pareja idónea. Si hay muchos que tienen rabia por alguna situación en su vida y no pueden recibir las bendiciones, Hashem. Que tu espada poderosa, que tu Torah, que tu poder inefable, que tu poder que pasa todo entendimiento, pueda tocar nuestro corazón y mostrarnos ahora, Hashem. Y que podamos librar esa batalla. Que podamos destruir a ese Amalek que quiere destruir nuestros corazones. Como lo dice la parasha del día de hoy. Que eliminemos ese Amalek que impide tu bendición sobre nuestras vidas. Que tú nos muestres dónde está la causa por la cual no podemos proseguir en bendición, que ataca nuestros pensamientos, que nos da temor, que nos da miedo, que hace que fracasemos en muchas cosas de nuestra vida, tanto financiera como emocionalmente. Te pedimos en esta hora que tú nos muestres, y durante todos estos días, que tú nos muestres y que nos des la fuerza, Hashem, para arrodillarnos, humillarnos delante de ti y clamar y batallar en oración para que tú puedas romper todas las cadenas que puedan estar apresando nuestras vidas. Y que podamos ser creyentes victoriosos, hijos victoriosos, un pueblo victorioso para ti, Padre Santo. Porque tú nos has dado la victoria. Porque tú nos has dado la esperanza de que tú nos has dado la victoria primero. Que somos más que vencedores en ti, Hashem. Gracias por darnos la victoria en Mashiach Yeshua. Porque si en la Torah pensábamos que fracasábamos, Yeshua con su sangre vertiendo en sacrificio, llevando los pecados del mundo, llevando las maldiciones del mundo y de todos nosotros, venció en el madero. Y tú lo levantaste de la muerte, tú lo resucitaste en victoria para decir que cuando mueran todas nuestras maldiciones y son entregadas en el madero a través de la sangre del Mashiach, tú nos levantas como un pueblo victorioso, resucitado delante de ti, Padre. Danos la fuerza, danos la visión sobrenatural, espiritual,
para poder ver dónde está el problema, dónde está la cadena, porque tú nos has hecho libre, pero nos dices, cuando salgas a la batalla, cuando salgas a pelear, cuando salgas a guerrear. Y decimos hoy como congregación, como pueblo, no somos cobardes, somos valientes para salir a la batalla y reclamar esa victoria que tú nos has dado a través de la sangre de Mashiach Yeshua. Gracias, Hashem, porque no somos un pueblo cobarde, somos un pueblo victorioso. Gracias, Hashem, porque somos un pueblo santo de sacerdocio para ti, Hashem. Porque tú nos has insertado en los pactos y porque tú nos santificas para poder santificarte a ti primeramente, Hashem. Te amamos, Padre. Te adoramos, Padre. Eres digno de loor. Eres digno de toda nuestra alabanza. Te alabamos, Hashem. Todas nuestras palabras, todo nuestro corazón es derramado delante de ti como agradecimiento, porque tú nos has escogido, porque tú nos has separado para ti, porque tú nos guardas, porque tú nos abrazas, porque tú nos cobijas. Estamos bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra de tu talí, porque tú nos proteges, porque tú pones a tus ángeles alrededor de nosotros. ¿Qué nos podrá tocar? Nada nos puede tocar, ninguna cosa, ni la muerte, ni enfermedad, nada nos puede tocar, porque tú nos has hecho más que victoriosos. Y te agradecemos, te alabamos, te adoramos. Soberano, gracias, gracias, Hashem. Gracias por tu hermosa palabra, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén y amén. En este mes de Lul, en este mes número 6, Hashem está preparando nuestro corazón para las próximas fiestas. Está preparando nuestro corazón para acercarnos a Él. Mire, no se acerque con temor como muchas ramas de los creyentes, que nosotros, mire, tenemos a Mashiach. Y cuando tenemos a Mashiach, Él nos limpia. Su sangre nos limpia y somos victoriosos. Somos creyentes victoriosos y tenemos una alegría. La alegría del Mashiach en nuestros corazones. Que tenemos la dicha que se nos ha revelado a nosotros. Sí, disfrutémosla pues en alegría. Y vayamos a las próximas fiestas. Vayamos a Yom Teruah, a Yom Kippur, a Sukkot con alegría, con regocijo. Sí. Sí, escudriñando nuestros corazones, porque Hashem nos quiere victoriosos. ¿Para qué? Porque dice la palabra en los profetas que en la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, después que haya pasado el Armagedón, después que hayan pasado todas las guerras, todos los pueblos del orbe vendrán en la fiesta de los tabernáculos, que la fiesta será por los tiempos de los tiempos, por los siglos de los siglos, hasta la eternidad, para que todos los pueblos estemos con Hashem. Así que con alegría, con regocijo, vayamos preparando nuestras vidas, nuestros corazones para las próximas fiestas y que podamos tener entonces el día de hoy un Shabbat Shalom. Gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo por la red de Instagram, que puedan compartir este reel y los esperamos en una próxima oportunidad, como cada Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.